Y ahora nos vamos a hacer un buen entrante, ya creo que hay un buen primer plato, o ya segundo, para entrar un poquito más a revisar la historia. Así que si vamos a un anuncio y volvemos un poco con la sección de revisionismo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y todo el exilio también de los nacionalsocialistas. Tranqui el programa de hoy. Sí, vamos a seguir hoy la segunda parte de que ya tocamos la semana pasada, pero Jordi, como no para de enviarme un montón de enlaces, de vídeos, al final, ¿qué he hecho, Iru? Hemos armado un PowerPoint. La pregunta es, ¿cuántos jamones producía la Alemania nazi por año? Tú también. Ahí tendría... Después de la pausa. Tenía que haber copiado a los españoles, no sé. Haber colgado los jamones. Dicen que el del bigote era vegetariano. Sí. Dale. Y le faltaba un huevo como Franco. Venga, volvemos enseguida. Bueno, aquí manda nuestras ganas de investigar y de revisionar, y vamos a ello. Y bueno, como siempre, al que le sirva, que lo vaya también incorporando o investigando cada uno también un poquito más, profundizando, que eso se trata. Bien. Así que, Jordi, ¿con qué vamos hoy? La semana pasada vimos la falsa autopsia de Hitler. Para poner de base, ¿no?, sólida, de decir, bueno, esto fue, de alguna manera, hoy en día no tendría ningún tipo de validez oficial a la vista de lo que hicieron y cómo hicieron la autopsia y propagaron los cuatro vientos que sí, este era el señor del bigote. Vista la base, hoy vamos a intentar dilucidar cómo fue el escape del señor del bigote hacia las Américas, hacia Argentina, pasando por España, obviamente, donde estaba su Colombia. Pero primero pasa por España. Sí, claro. Entonces, pero no fue de España directo a Argentina. Bueno, vamos a ver hoy un poco paso por paso. La verdad tampoco lo pregunto. Bueno, pensé que había pasado primero por Colombia. No, oficialmente no. Bueno, oficialmente murió en el búnker. Interesante, entonces. Oficialmente murió en el búnker, pero lo que se dice, y tiene mucha lógica, obviamente, que hizo parada en España y de ahí saltó con submarino, lo más probable, hacia Argentina. Y después ya se movió en Colombia, Paraguay, que eso será en capítulos posteriores. Pero bueno, asentada la base de la falsa autopsia, hoy veremos el escape. El escape un poquito. Adelante. No obstante, hablando de la muerte oficial en el búnker, también es verdad que hay algún testigo ahí que dice que lo vio el cadáver en el búnker, o lo vio morir en el búnker. Entonces vamos a, primero, antes de arrancar con el supuesto exilio, el testimonio de Lynch y Gurch, que fueron los dos que dijeron que estuvieron con él hasta el último momento. Eran claro, porque a Hitler, en principio, todos los testimonios del momento, sea porque quisieron mantener una mentira o porque se lo creyeron que no era un doble sino el real, pues mantuvieron que sí, se le quemó, se le llevó después, ¿no?, hacia esa fosa en común. Bueno, ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a centrarnos sobre todo en dos personajes. Uno ha hecho unas declaraciones en la televisión pública 10 años después, en la británica, y vamos a escuchar lo que decía. Y el segundo lo vamos a relacionar con Pedro Varela para generar para nosotros una duda más que coherente de la versión oficial. Así que arrancamos. Si quieres leer ahí las palabritas que hemos subrayado. Sí, este hombre, el Lynch, uno de los del ejército, dice que, o sea, tú mira ya lo que tardaron supuestamente en quemar el cuerpo, porque no podían quemarlo, más allá de que es un cuerpo y cuesta muchísimo. Dice, ambos cuerpos, de la mujer y el de Hitler, supuestamente, serían incinerados con gasolina. Un intento fallido de incinerarlo con gasolina. Lynch volvió al búnker y regresó de nuevo con un grueso rollo de papeles. Hay que echarle más papeles a ver si prende. Todo el mundo ha hecho la hoguera, ¿no? Lynch se dio cuenta de que el fuego no había destruido completamente los restos y mandó a 2 guardias de la SS a traer más bidones de gasolina para seguir echando encima y que llegaran a arder. Y este hombre, que es uno de los testigos que mucha gente cita, diciendo no, que estuvo él en su momento oficialmente hasta el final, pues en unas declaraciones que hizo en la televisión en 1955, hemos traducido el vídeo, que está un poco, bueno, vamos a buscar directamente la parte en donde lo dice, pero viene a decir eso en ustedes mismos. Vamos a escucharlo. ¿Dónde está en el Parque del Canal? Los rusos nunca encontraron el cuerpo de Hitler. Este hombre, muchos años después ya, dijo que realmente nunca habían encontrado el cuerpo de Hitler. O sea, se desentendió un poquito de las declaraciones principales. Claro, la idea que también tocamos hace 2 años con Abel Basti, y cuando te pones a buscar realmente la historia, más allá de ese juicio de Nuremberg, donde cayeron simplemente algunos pocos jerarcas, el resto o se escaparon todos, entre comillas,
o realmente fueron condenadas muchas de las sentencias, ¿no?, que habían en contra de esos alemanes. Entonces, a partir de ahí, vemos como que como personajes de estos, 10 años después, más allá de haber participado en ese ejército alemán, pues van a la televisión pública británica sin ningún tipo de problemas. Que es un poquito choca con la disonancia cognitiva de lo que muchos habíamos entendido en la escuela. Exacto. Un nazi con bastante jerarquía que estuvo hasta el final y luego, años después, se lo invitan a la televisión de Inglaterra. De estos dos tipos que se cita como que estuvieron hasta el final, ya vemos que uno, 10 años después, se contradice y manifestando que el cuerpo que encontraron no era el real. Sí, porque nunca lo encontraron. ¿Vale? Que otra cosa es, uno se pregunta, que creo que era Abel Basti también el que se lo hacía en un vídeo, ¿por qué no quemaron el cuerpo dentro de las chimeneas del búnker? Tuvieron que sacar fuera, quemarlo fuera, enterrarlo fuera, que tuvieran tiempo al final para quemarlo ahí dentro. Claro, porque fuera tenían el problema que has leído que como está a cielo abierto no generas tanta temperatura porque no hay una olla a presión. Claro. Como para así disolverlo. Digamos. Exacto, Iro. Cuesta mucho más. Bueno, vamos con el otro testimonio, el Gunsch, ¿vale? Hemos visto al Lynch y luego estaba el Gunsch, que hemos visto subrayado. ¿Por qué? Porque Pedro Varela entrevistó a Gunsch y vamos a escuchar sus manifestaciones en las que se basa para decir, no, la historia oficial es verdad. Exacto. Vamos rápidamente al vídeo que tenemos aquí de Pedro, que le mandamos también. No pudimos coincidir con él. A mí me hubiera gustado pues, saludarlo y escuchar lo que tenía que decir. Pero bueno, el otro día en Pamias, a ver qué decía respecto a esto de Hitler. Para Pedro Varela, ¿Hitler se suicidó o sí murió, como dice la leyenda, en Argentina? Eso es casi una pregunta de tebeo a estas alturas. Pero de todas formas intento contestar. La documentación viva, personal, de los testigos presenciales. Por ejemplo, Otto Gunche, a quien tuve la oportunidad de conocer, que era su guardia personal en la Cancillería los últimos días y que llevó su cuerpo hasta las llamas ardientes, ¿no? Hans Baur, su piloto personal, que estuvo también allí presente, a quien visité en Múnich, por no hablar de todos los demás, testifican que efectivamente el Führer falleció en Berlín y fue quemado sus restos. Hombre, yo me digo, ¿cómo no van a testificar eso si fue la orden como militares que recibieron? Que ese era el cuerpo y que tenían que decir eso, que era el cuerpo que había sido enterrado. O hasta, capaz que no se dieron cuenta de que había un doble. Pero bueno, ya hemos visto como para muchas personas, y está bien, si lo piensan así, que estas otras posibilidades son de tebeo y no vale ni la pena investigar. Porque tienen testigos que así lo afirman, ¿no? Bueno, pues vamos a poner también testigos del otro lado, porque si quieres testigos, en la balanza también hay testigos por el otro. Hombre, yo aquí, mira, tenemos... Y testigos hay unos cuantos, que han visto el del bigote. Tenemos al leñador que lo vio, a la Catalina que lo cuidó, a la mucama también en Argentina, a la enfermera, al carpintero, al coronel del ejército argentino. ¿Cuál queréis, chicos? ¿Cuál queréis escuchar primero como para poner en el otro lado de la balanza? El bigote, vamos a seguir con la tendencia del bigote, el del medio. El del medio es este es un coronel argentino que en los últimos días de su vida hace unos audios donde dice: Perón me envió directamente a llevarle una información importante al del bigote en Bariloche. Así que si quieres un testigo de un hombre militar, aquí tienes otro testigo de otro hombre militar que dice lo contrario, chico. Vamos a escucharlo. Me hace pasar, Hitler estaba sentado detrás de su escritorio, se levanta, lo saludo, me saluda, me pregunta por el general Perón. La pronunciación de Hitler era bastante difícil de entender, se ve que le costaba hablar castellano. Le entrego la documentación secreta, cambiamos 2, 3 palabras, me pregunta cómo está el general. Después se da vuelta, saca una botella de coñac que tenía en un estante, 2 copas, y brindamos por la Argentina y por el presidente Perón. Bueno, ahí la voz está muy mayor el hombre cuando le hicieron la entrevista. Se entiende muy bien, sí. Lo estuvo con él. Todos los testimonios que hay recopilados, sobre todo gracias a Abel Basti. Julio Arturo Hale era este, ¿verdad? Sí, exacto. El coronel Julio Arturo Hale. Que hay un montón también de vídeos de su hijo que viene a explicar, ¿no? Cómo y por qué el hombre ya de tan mayor no pudo, pues,
negar lo que de alguna forma pues tenía, ¿no? Por su conciencia. Y todos establecen que a Hitler le costaba mucho hablar castellano. Sí. ¿Vale? Todos los testigos. Martín, ¿quieres alguno, ya que ha elegido uno, Iru, ¿quieres escoger tu otro testimonio para la balanza, ¿sabes? Un poquito. Sí, el que está a la derecha del que tenés seleccionado, el veterano. ¿Cuál? ¿Este? El que está al lado de Mafalda, digamos. ¿Este? Ahí, ese. Este es el carpintero. Este es el carpintero. Lo voy a buscar porque lo tengo el vídeo en otra carpeta, pero no pasa nada porque Jordi me ha hecho hacer 20 carpetas y lo tengo todo ordenadito. De verdad que es como Iru. No hay ninguna historia. ¿No pasó por ahí el pintor austríaco por Uruguay, Martín? ¿No hay ninguna anécdota que nos quieran robar con respecto a esa historia? No, esa es toda de ustedes, maestro, quédensela. Sí. Ok. Ahí no colgaban jamones, ¿no? Porque usted lo tiene. No hay ningún patriotismo. No hay ningún patriotismo luchando por. No, vamos a escuchar y luego contextualizamos, porque saldrán varios nombres en este testimonio. Sí, este hombre es Hernán Ancín, que era carpintero y vio cuando lo llamaron a Pavelić y a Hitler. Sí, otro mentiroso para muchos. Pavelić, ya contextualizo, era el croata que se fue a Argentina, obviamente a favor de todos los alemanes, y también se fue a Argentina con el resto, y este era carpintero de Pavelić. Y ya veréis cómo dice, y vino un día Hitler. Yo lo vi, estuve con ellos tomando algo, ¿vale? Y Pavelić fue después perseguido por el comandante Tito, aquel que desarmaron Yugoslavia, toda la cadena también espacial, y Pavelić acabó sus días en un hospital de Madrid muriendo, ¿vale? Así que contextualizado el personaje que vamos a escuchar, mentiroso para muchos, claro. Mira aquí, por cierto, aquí lo he buscado, aquí sale una imagen. Vamos a ver, el croata. Y este era el carpintero. Hernán Ancín, un carpintero de 64 años, asegura que conoció a Hitler en Argentina. Hitler cuando venía de visita a Pavelić, venía y levantaba la mano así, apenas, y después la ponía en esta posición. Entonces Hitler venía Pavelić, se acercaba y le ponía la mano así. Ese era el saludo y una sonrisa. Después Pavelić bajaba la mano y le tocaba acá, lo palmeaba, digamos, acá, ¿no? Ese era el saludo, y se sonreían y hablaban. Venía la mujer de Pavelić, que era una cordobesa, María Rosa Gel de nombre, le ponía la mano así y le decía, felices los ojos que le ven, y le hacía una reverencia. Y lo mismo hacía con la mujer de Hitler. Y ellos tenían ahí una especie de armario, unos estantes, digamos, y una mesa antigua, de esta de patas torneadas, y 3, 4 sillas de estas, pero muy destartaladas, que inclusive se las había arreglado yo. Ahí es donde se sentaba Hitler y ponía las manos así sobre la mesa. Y se quedaba Pavelić allá enfrente y hablaban. Este asunto de la habitación esa, unos días antes a mí me había pedido Pavelić que le colocara la puerta de esa habitación, y yo había quedado con él en entregarle un informe ese día sobre él. Bueno, ahí está el carpintero también. Sí, ahí estaba explicando, bien vean los vídeos de Abel Basti, cómo entra Hitler, bueno, o él mejor dicho, en una reunión que tenía con Pavelić. Pero bueno, este testimonio se ve que tampoco contará mucho para la equidad. No vamos a ponerlos todos porque hay un montón. No, pero la presentación quiere continuar. ¿Queréis poner un tercero? A mí me gustaría poner la mujer un poquito que estuvo a su cargo durante 3 días en ese Hotel Edén, del cual hablaremos en futuras programas. ¿A Catalina? A Catalina. Catalina, buenísima. Catalina. También otra mentirosa, me imagino, para muchos, pero Catalina. ahí están. Sí, el Hotel Edén lo tocaremos en próximos capítulos, volveremos a ver este testimonio, pero vamos a traerlo hoy aquí porque es también interesante para esto. Vale. Creo que lo dice en el minuto 2:23. Vamos a buscarlo, minuto 2:23. Aquí tenemos a Catalina también, cuando la entrevistó, creo que fue Abel Basti. Ella era muy joven, lo cuenta ahora en la entrevista, tenía unos 18 años cuando su señora, porque ella vivía con un matrimonio alemán, le dice, van a venir unos especiales, y entonces prepara la habitación. Y durante 3 días estuvo en esa casa sirviéndolo al señor del bigote, y después también durante varios domingos, cuenta la señora, que estuvo yendo a otra casa donde se había mudado Hitler, llevándole, dijéramos, el picnic del domingo. Vale.
A ver qué decía. Vamos a ello. Hay que hacer lo que es gente sucia. Cuénteme cómo llegó Hitler a la casa. Una tarde me dice, la señora tiene que preparar la habitación de arriba y poner la mesa y poner 2 sillas y el sofá. Bueno, yo como de todo. Y a la mañana siguiente me dijo, usted tiene que llevar el desayuno a la habitación. Me digo, señora, no, dice, golpee la puerta, si le dicen que pase, pase, y si no, déjeselo arriba de la mesita afuera. Bueno, ahí no me contestó, le puse el desayuno. A mediodía me dice, tiene que llevar la bandeja con almuerzo. Me dijo que pasara, entonces cuando pasé le dije yo, buenos días, señor. Tipo burro. Así que serví el almuerzo y cuando tenía que retirar la bandeja ya me la había puesto en la mesa de afuera él. ¿Usted cuando lo vio se dio cuenta quién era? Sí, enseguida. Porque antes había muchas fotos de él puestas en la casa y de repente desaparecieron todas. ¿Y por qué a una persona le falten los bigotes? Es como si usted se cortara los bigotes y la barba. No me va a decir que usted no lo van a distinguir. Ahora, yo le dije de un principio, para mí él tenía peluca. ¿Usted lo reconoce porque la familia tenía las fotos? Y después por la manera, porque una persona no... Ya estaba el dicho que él estaba huyendo. Y que venga, aparece esa persona ahí, que no se baje a comer en el comedor principal, no da la cara. Entonces yo, como me sabía que yo le digo, voy y le digo, Efre, cállate la boca, no digas nada, me dijo. Bueno, otro testimonio. Efre era el conductor, el que llevó a la casa al señor del bigote y posteriormente se lo llevó. Ese era Efre. Y le dije, cállate la boca. Continúa, es súper interesante. Tenemos el tiempo que tenemos aquí los jueves, pero al menos poner encima de la mesa, ¿no? Que hay un montón de gente que dice haber visto y estado con este hombre que presuntamente murió en el búnker, para muchos, claro. Catalina, perdona, era la que estaba allí también en el Hotel Edén, ¿verdad? Era, sí. Que esto lo veremos, este era el Hotel Edén, que se construyó en Córdoba, en un lugar que no había nada, y a raíz de que construyeron el hotel alemanes, ya antes, ya después se hizo todo el pueblo alrededor, lo veremos en capítulos posteriores. Maticemos que Córdoba se refiere a Córdoba de Argentina, obviamente. No Córdoba de España. No, lo digo porque a lo mejor hay personas que... Sí. Bueno, estamos con la ruta. Sí. ¿Os han gustado, chicos, los testimonios? Pues sí, algo... Sí, de hecho te iba a pedir un favor, si podés volver a donde están los testimonios. El primero figura con una uruguaya, con China Zorrilla. Sí. Ese es interesante. El primero. También el día que China Zorrilla se encontró con Hitler. Es que claro, yo sé que igual no avanzamos porque hay mucho material, pero ese es muy interesante porque lo comenta su compañero de canto, ¿no? Porque creo que forman parte de un grupo, y pasando ahí cuando eran muy jóvenes los invitan a un hotel de la zona y allí se encuentra con todo el tema alemán, incluido el señor del bigote dentro. Venga, pues vamos a ver un poquito más de... Recuerden que no es ella directamente, sino era su compañero que la acompañaba. A ver qué decía. Venga. ¿Vos lo viste a Hitler en Bariloche con Eva Braun? No, yo vi a un hombre... Adolfo Hitler. No, vi a un hombre idéntico a Hitler. Vos en un reportaje dijiste que habías visto a Adolfo No, que vimos Hitler. un hombre parecido. Estábamos yo en la China. En Bariloche. En Bariloche. En el año 68. Estamos haciendo gira con Canciones para Mirar. Ha dicho a un hombre parecido, luego ahora lo confirmará después, pero mira, más allá de que los vio a ellos, miren el contexto, la cantidad de alemanes que vio, dónde estaban, o sea, imponente. Vale. Y salimos, yo manejaba en esa época y salí a recorrer el lago Nahuel Huapi y de repente vimos el hotel El Casco. El Casco, Es precioso divino, hotel, es un hotel maravilloso, divino. Sí. Digo, China, vamos a hacernos los norteamericanos y a comer a las 6 de la tarde. Porque a las 6 Eso de era la de una tarde. familia Parodi Cantilo, esa casa. Sí. Después le hicieron hotel. Sí, entonces bajamos, comimos los dos y después que comimos nos dijo el mozo, el dueño de este hotel, hablaba, era Bariloche antes de Soldán, antes de las multitudes, ¿no? Eran todos alemanes. Todos alemanes. Dice, el dueño de este hotel que tiene una casa acá al lado, sabe que ustedes artistas famosos quieren invitar a... Bueno, al lado del casco, yo no me había dado cuenta al llegar, había unos muros altísimos, enormes, y un portal de madera, y se abrió el portal de madera así, y aparecieron 12 perros Doberman. Yo tuve Doberman, así que no le tengo miedo a los perros, y menos a los Doberman. Y atrás oímos una voz en alemán. Entramos a un lugar grande, como si... Este estudio era el hall de lo que era el lugar. Un lugar enorme, enorme, en el que había como 300 personas. En la mitad de ese estudio, de ese lugar, había una chimenea en el medio,
y ahí estaba el dueño, que era un alemán muy simpático, que nos saludó a China y a mí, y vimos sobre el lago 3 bow windows, que son esas entradas que salen. En uno eran para hombres, en otro se fumaba y en otro era una librería. Y en uno de esos lugares había una mesa y estaban con 300 alemanes más. Un hombre idéntico a Hitler, idéntica a la mujer Eva Braun. Bueno. Casualidad. Pero has visto el lugar, o sea, era una casa que estaba adosada al hotel, los invitan a pasar porque era famosa su acompañante, y ahí se encuentran a 300 alemanes. Bueno, hay que decir que los alemanes ya se fueron a Argentina en el 1900, en Tropel, sobre todo en esas zonas, y ya estaba todo el desarrollo de empresas alemanas, y por lo tanto, a partir del año 42, que sobre todo los alemanes pierden la batalla de Stalingrado y pierden la posición en el canal de Suez, por lo tanto activan ese plan B porque ven que no van a poder ganar la guerra probablemente, y ya empiezan a acabar de ejecutar, ¿no?, los hilos que faltaban para ese traslado. Pero Argentina ya era, sobre todo en esa zona, por lo que he podido investigar, ya habían un montón de empresas antes, ¿no?, y colonias alemanas donde hacían mucho más fácil, dijéramos, que alguien se fuera a esconder o pasar desapercibido. Porque Iru también lo puede decir, o sea, ahí lo estaba manifestando. Bariloche, estamos hablando del año 40 y algo, prácticamente estaba por hacer. O sea, y más en el lago Nahuel Huapi, o sea, ahí no había nada. No. O mejor dicho, no es que no había nada, pero se estaba en construcción, obviamente. Claro. Sí. Bueno, pues seguimos con... Ahora que hemos visto que también hay testigos, y bastantes, que dicen que sí que vieron a Hitler después, con lo cual vamos a darle cierta credibilidad. Pues vamos a ver un poquito lo que pudo ser la ruta de escape hacia todo ese territorio de Sudamérica. Entonces, pues vemos también, hay recortes de prensa de gente que lo ha investigado, que podría haberse hecho escala en Reus antes de irse. Obviamente tenía mucha relación con Franco aquí, con el régimen, y se habían visto antes, habían hecho negocios con las minas, acuérdate también, o sea, había relación, no es nada aquí después acabaron viniendo un montón de nacionalsocialistas a hacer el retiro. Entonces, mucha gente pues ha investigado y ha encontrado también esas conexiones, que incluso habría pasado por Reus. Hay un documental también, La escapada de Adolf Hitler, que de Simon Dustan y Gerardo Williams, que también lo venía a poner encima de la mesa. Son 2 periodistas británicos que afirman pues que escapó del búnker. Reus está en Tarragona, por si alguien no sabe, de los que están escuchando, para ubicarlo geográficamente, pero bueno, que aterrizó, es una teoría, no se sabe, no está confirmado, pero obviamente tuvo que hacer algún tipo de escala si venía de Alemania, pues para después irse, que esto sí que parece que está más claro, sobre todo a las Canarias, para ahí coger un submarino hacia Argentina. Esta es una de las posibilidades que estuvieron en Reus. Aquí vemos a Hitler con Franco en varias de las fotos históricas. La otra opción también era que podía haber ido a Galicia, donde también el nacionalsocialismo pues estaba muy fuerte, aquí en España. Y lo que está claro es que en Fuerteventura, que es una islita que si ahora hay prácticamente nada y menos, antes imagínense. Y es interesante la historia, sobre todo de esta construcción, ¿no?, que ya decía desde hace tanto tiempo, que esa Villa Winter, que la construyó un alemán antes de la guerra, ahora lo veremos, tuvo a Hitler una base secreta en Fuerteventura, las leyendas del refugio de los submarinos nazis. Y ahí empieza un poquito la ida y vuelta a través del mar. Sí, Fuerteventura es muy estratégico, aquí tenemos un pantallazo, es muy estratégico para poder hacer también esa parada, saliendo por si venían previo paso por España, paraban en las Canarias, encima en Fuerteventura, donde está esta casa Winter, es precisamente en la esquina de la isla, apartada de todo, y pues es un lugar muy tranquilo para poder construir una casa también en medio de la nada, que se construyó en su día, aquí pueden verla. Localización aislada, gruesas paredes, puertas tapiadas, túneles, incluso búnker. ¿Es esa? Sí. Claro, que tiene un helipuerto ahí, si se fijan a la derecha. Esa construcción es de antes de la guerra, ya la hizo ese alemán, que ahora veremos que ese alemán ya había sido de alguna forma perseguido por los ingleses en la Primera Guerra Mundial. O sea, no había un plan B, era el plan. Bueno, habría muchos planes, seguro. Fue diseñada esta casa por el ingeniero alemán Gustav Winter, del que lleva ese nombre, que trabajó en España,
y se destacó por muchos proyectos en Fuerteventura y en Gran Canaria. Dice, la casa fue construida, oficialmente te dicen, entre 1946 y 1954. Dices, ostras, entonces la construyeron después. Pero luego encuentras otras documentaciones que te dicen, los enigmas relacionados con la Villa Winter son fascinantes. Hay un documental, dice, que el complejo comenzó a ser edificado en 1937. Justo antes de la Guerra Civil Española. 10 años ya Sí, antes. bueno, Entonces, sí, de lo sí. que dicen oficialmente. Claro. Ya se empezó a construir antes, obviamente, pues... Con para- testigos nuevamente de que vieron a militares nazis en la isla durante los años de la guerra. Y submarinos, que le llaman barcos del revés, la gente de la zona. Imagínense lo que era Fuerteventura, ya las Canarias, Fuerteventura, y encima, claro, los aldeanos pues le pusieran esos nombres, ¿no? Barcos del revés. Porque hay que contextualizar, hay que ponerse en el lugar y la época, ¿no? Esta es la pedazo de construcción Qué que hay chula, ahí, en ¿eh? medio de la nada, obviamente con el torreón de vigilancia, que no falte, como siempre. Chulísima, tío. Y es interesante, no sé si podemos seguir leyendo Tete un poquito más, que hemos indagado, de este señor, ¿no? Había un historiador que ya lo ponía de manifiesto, ¿no? Juan José Díaz Martínez, que permitió, decía, que esos submarinos U-Boot alemanes pues se reabastecieran clandestinamente en el puerto de Gran Canaria durante toda la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que, claro, España, igual que Argentina hasta el final de la Segunda Guerra Mundial no le declara la guerra a Alemania en un... Bueno, tengo que hacer algo porque la presión internacional... Y España se mantuvo pues Imparcial, neutral, sí, pero, sí. estamos viendo que de imparcial nada porque Y de- Franco... sí, neutral, nada, de nada. Vale. Sí. Exacto. Bueno, aquí teníamos este contexto. Si pasas a la siguiente lámina, vemos como el actual ocupante de esta villa ¿Qué es ahora, este hombre? que es este hombre, Pedro Fumero. ¿vale? Nos venía a decir, ¿no? Que Pedro Fumero recuerda que Gustavo Winter, ese que la creó. la Sí. creó, aparecía mencionado como operador de radio y militar en otros documentos, por los servicios de la inteligencia de Estados Unidos, ya previamente. Le seguía la pista. Y aparecía Gustavo Winter en una lista negra elaborada por la inteligencia británica en el 45, de esas personas que vivían en España al amparo del generalísimo Francisco Franco. O sea, un alemán como Winter. La historia dice que vendió la finca ahora en la actualidad a otra empresa que se llama López San, sin informar a la familia de nada. Por lo tanto, él está de alguna forma ahora perjudicado. Y durante años indica este chico que los Winter pagaban 40.000 pesetas a mi tío Pepe y luego dejaron de pagar y le pidieron y le permitieron quedarse, ¿vale? Entonces dice, Gustav Winter en 1913, dice la historia, que viaja a la Argentina y los ingleses abordaron en el Canal de la Mancha el barco en el que viajaba, lo detienen y lo recluyen en un barco prisión, sospechoso de espionaje. Winter quiso adquirir la península entera, aunque al principio no pudo sino alquilarla. Pero su idea era comprarla entera. Esto es interesantísimo. Querían comprar donde está la casa, la península entera querían comprar. Vamos a ponerlo aquí. Pero al como frente, había leyes Claro. que no permitían que los extranjeros en ese momento adquirieran propiedades, Exacto. pues no pudieron hacerlo, ¿no? Estaba la ley aquí, el decreto de Gil Robles, que prohibía la venta de terrenos a extranjeros. Claro, porque antes habían ciertas leyes que tenían cierto rigor, cierta conciencia. Pero entonces, ¿qué pasa? Que lo compra en el 41 la empresa esta de Jandía, ¿y qué hace? Y lo nombra administrador único el alemán. O sea, bueno. O sea, No dejamos comprar a extranjeros, lo compramos a través de una empresa, a la empresa sí, supongo que habría metido algún nombre español en la empresa para que lo dejaran, y luego lo ponen de administrador al alemán, que ya había estado perseguido y lo habían incluso detenido por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Gran Bretaña, y ya llegó mucho antes allí para hacer la casa. Y allí es donde luego hay un montón de lugareños que dicen que allí venían los barcos del revés, a hacer escala y a llevarse a uno al otro o al del bigote o a tantos y tantos, porque al final no solo fue el del bigote, y fueron miles y miles los que acabaron llegando a Argentina, entre otros sitios. Entonces esta es la historia del hombre este que ahora está habitando todavía la casa, está esperando que lo echen porque no le reconocen que él tiene derecho. Sí, pero tremendo. Esta es la historia de la casa Winter un poquito. Y que no pinta nada allí, ¿no? En medio de la nada. O sea, La un lugar, Sí, una es ubicación muy absurda, ¿no? No, absurda no, la ubicación es para una persona que no conoce la intención. Es clave. Claro, sí. Y si quería comprar toda la isla, hombre, ¿no huele un poco? La península. Claro. Sí. Claro, por eso digo. Bueno, seguimos un poquito. Pues estas son algunas de las muchas que hay de las rutas que le llaman las red lines, las vías de escape de los nazis
también desde Galicia, como decía antes Jordi, también hay mucho contenido de que pasaron por Galicia para hacer esos puentes y de escape y también con submarinos. Tienen la diáspora nazi también tras la guerra de Felipe Botalla, un historiador que tiene el libro escrito y también interesante lo que aporta. Y aquí respecto a... Aquí tenemos las ratlines, algunas de ellas también, las rutas de escape. No me quiero dejar ninguna lámina. También unas ratlines oficializadas, que después fueron la operación Paperclip, que se fueron a Estados Unidos, que con Iru también siempre las hemos puesto encima de la mesa, y no solo Von Braun, el que acabó en la NASA, sino muchísimos más científicos se lo llevaron para Estados Unidos, especializados, y además de todas las empresas que habían por detrás que también se las llevaron. Y la operación Osoviajic, que hicieron lo mismo los rusos, se llevaron un montón de científicos de esa Alemania para Rusia también, pues también fue una rat line, ¿no? Una ruta de escape, esta oficializada, esta sí que la legalizada, dijéramos. Por no hablar también, aquí lo vimos cuando entrevistamos a Abel Basti, Adolf Hussein, por ejemplo, la historia del general nazi que acabó dirigiendo la OTAN. O sea, a este lo recolocaron también en la OTAN. A este otro, al Kurt Waldheim, este acabó siendo secretario general de las Naciones Unidas. Toma. Y había sido uno de ellos también. Por no decirte también al que al final absolvieron y no condenaron, al del director del Banco de Pagos Internacionales, al Halman Schacht, que a este no lo condenaron porque estaba en el BPI metido y había sido ministro de Finanzas durante el Reich. Entonces vemos como que hay algunos que no necesitan llevar esas ratlines que se le dice a bordo, ¿no? Que son esas vías de escape básicamente hacia Europa y Sudamérica, y está vinculado todo esto con la red Odessa, donde les daban de alguna forma proporcionaban logística, ¿no? Carnets falsos, también a través del Vaticano y la Cruz Roja, como vamos a seguir viendo, porque claro, aquí el entramado está muy bien organizado. Es grande, es gordo. El Vaticano y la sombra del nazismo, decía este artículo de hace años, la oscura verdad detrás de la ruta de las ratas y por qué termina en Sudamérica. Porque obviamente a través de la Iglesia les daban certificados de nacimiento también. El Vaticano y la fuga de nazis por la ruta de las ratas. Y esto era sabido y apoyado muchas veces desde la oficialidad, aunque luego lo taparan. Hay un tema importante porque no solo son personas. También es una fuga de capitales y bienes. Es todo. Lo veremos también en siguientes capítulos, programas, porque un montón de empresas alemanas no se vieron afectadas para nada. Siemens, y un montón de entramados a través de Suiza, Mercedes, de empresas que estuvieron en Brasil, en Argentina, en Paraguay, haciéndose todavía más fuertes. Obviamente que hay muchos que dicen que es porque el capitalismo ahí, como dijo el coronel Patton, ¿no? Nos hemos equivocado de enemigo y no eran los alemanes sino los rusos, y en ese comunismo internacional que querían crear en todo el mundo, pues se generan los dos bloques, ya lo sabemos, y por eso, de alguna forma, por ese capital humano y de material, de conocimiento que tenían los alemanes, pues muchos dijeron, bueno, venidos para acá, también vuestras empresas, que os podréis seguir desarrollando. Pero no solo son personas las ratlines, sino sobre todo también es todo el dinero capital y de bienes que se fueron para allá. Claro, tenía que continuar. Y ya os doy paso, chicos, para acabar con esta idea, a través del Vaticano, como aquí dice en este artículo que se recoge, y también sobre todo a través de la Cruz Roja alemana, la DRK. En esa época estaba Karl Jacob dirigiendo esa Cruz Roja, un diplomático suizo. Su principal actividad pública fue dirigir la Cruz Roja en los primeros años de la posguerra. Dice aquí el artículo, la Cruz Roja fue también uno de los tramos imprescindibles de la ruta de las ratas. Emitía documentación necesaria para que los criminales de la guerra pudieran embarcarse para abandonar Europa. Documentos con identidades falsas emitidos por la Organización de Refugiados del Vaticano. Primer paso imprescindible hacia Sudamérica, que determinaba que ese portador era un desplazado. Y entonces tenía que darle un pasaporte de refugiado que otorgaba la Cruz Roja en ese momento. Era el salvoconducto para dejar Europa. Entonces vemos cómo las implicancias también abarcaban a este tipo de entidades y de organizaciones. Eran pocos los que se animaban a contradecir a un obispo. Esa es la excusa que se ponía. Exacto. Y también esto está oficializado. El Partido Nacional Socialista, al poco de hacerse con el poder, controló del todo lo que fue la Cruz Roja alemana también. Y vemos aquí pues cómo se emitían partidas de nacimiento. Sí. Pues y hay testigos que lo dicen, incluso se ha dicho en televisión que les favorecían el tener esos documentos para poderse mover por Sudamérica. Si no, sería muy difícil, claro. Sí, y mira, y antes de pasar también a un documento, les damos paso a los chicos si quieren comentar algo de todo esto de las rutas.
Martín, Iru, ¿estáis ahí? Capaz que se ha hecho... Sí, estoy aquí. Bueno, pues todo esto de las rutas, como si queréis comentar algo. No, sin duda, muy buena información, digo, sin duda. Es muy curioso porque, como decías vos al principio, nosotros venimos justo de hace poquito de lo de Pamias, donde fuimos súper testigos de esa censura atroz que hay en toda la historia que rodea este tema tan importante, ¿no? Cuando, si quieren calmar las aguas, lo mejor sería un poco de transparencia, que se invite a cuestionar, a revisar y sin temor a nada, ¿no? Esto esconde mucha oscuridad, ¿no? El relato de del bigote y su marcha del búnker, digamos, lleva puesto un relato muy potente para la geopolítica actual, muy potente. Exacto, esconde mucho e implica a muchos. Por eso, entre muchos, también... Claro, es de nuevo, representa la bandera del Che Guevara en un movimiento por los homosexuales. Claro. Representa ese impacto en la psiquis, te rompe todo. Yo solamente quiero decir que nadie se tome a mal esta presentación, esta investigación que ya ha llevado a cabo Jordi Barea, quiero decir, David. David Basti casi toda. David Basti casi toda. Que no se lo, que es una apertura de mente para quien quiera seguir tirando del hilo. Que no nos encasillen que somos protectores del régimen, ni de un lado ni de otro. Esto hay que decir. Sí, hicieron desgracias todos. Hay que decirlo. Simplemente que es un ejercicio para quien quiera seguir tirando del hilo, abrir la mente. Claro, ahora, hay un testigo clave, porque... Vale. Un testigo clave. Ya hemos visto un montón de testimonios de que vieron al del bigote, ¿no? Pero la idea es que en los capítulos anteriores vimos como un informe de los británicos decía que sí, este es el del bigote y por lo tanto, muerto el perro, muerto la rabia. Ya. Cuando los británicos no habían ni visto lo que había visto Stalin, que dudaba, obviamente, de que ese no era el que decían que era. Entonces... tenemos un testimonio que dice, le preguntan, ¿usted como alemán? ¿Por qué se fue para Inglaterra? El Bonoven. ¿No? ¿Y sabe lo que le va a decir? Bueno, porque los británicos me dijeron que aquí se podía venir. Claro. Bueno. Entonces, vemos que hay una complicidad. Con disonancia cognitiva totalmente de lo que nos habían contado. No, claro. Si no, no lo dice lo que dijo. Fíjate, si podés, David, lo que te pasé al WhatsApp. Espera, Martín, que estamos viendo un vídeo. Un momentito, por favor. Ahora te lo busco, Martín. Fíjense quién es, que estaba con el médico, con el Goebbels. Sí. También. Échale. Wilfred von Owen fue asesor del jerarca nazi Joseph Goebbels. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, buscó refugio en Argentina. Le preguntamos a von Owen por qué eligió este país. Los ingleses que manejaban los asuntos de pasaportes y todo eso, y él me dijo, mire, existe en América del Sur donde a donde quiere emigrar, existe un país del cual el presidente es muy alemanófilo, se llama Perón, y seguro si usted trata de emigrar por allá, va a tener éxito, y así fue. Se lo dijeron los ingleses. Ya. Y que son los que manejan los pasaportes, porque donde no llegaba la Cruz Roja, donde no llegaba el Vaticano, llegaban los ingleses. Y bueno, pues ves para allá que seguramente te favorecerá. Claro. Martín, que te hemos cortado justo en el momento en el que íbamos a poner el vídeo. Adelante. Le voy a buscar. No, porque justo habían mencionado a los ingleses y demás, y por WhatsApp te mandé, David, un afiche que en su momento... Estoy en ello. Incitando a la gente a que luche para que los palestinos le entreguen la tierra a Israel. Porque claro, muchas veces hemos hablado también, ¿no? Esto de los enfrentamientos mundiales, el primero, el segundo y todo. No solo tuvieron como conclusión esas grandes instituciones, OMS, OTAN, UNESCO, todas esas mierdas de orden mundial, sino también que impulsaron a lo que es la creación del Estado de Israel, ¿no? Y de establecerse allí ese gran poder sionista con un sueño húmedo que tenían desde hace mucho tiempo, el poder tener un territorio para hacer política más directamente. Estamos viendo esa imagen, Martín. La británica siempre... ¿Cómo? Estamos viendo esa imagen que le has pasado ahora mismo al David. Sí, el tema de los acuerdos de Javara, que los hemos explicado tantas veces, y yo, de hecho tengo una carpeta especial sobre ellos, porque claro, esa es la relación en los pactos que hicieron los sionistas con los nazis en esa época, para repoblar ese lugar. El coordinador de los pactos de Javara era Eichmann, otro que tuvieron que coger en Argentina, que bueno, no sé cuántos años. Exacto. Que trabajaba para Mercedes-Benz.
O sea, pero bueno, es que hay tantos entramados que nos han contado una historia totalmente distinta de lo que hoy en día ya se puede constatar como cierto y veraz. Bueno. Ya. Entonces, ¿llegaría un bigote o no llegaría? Pero que llegaron miles y miles, y aquí hay temas de pasaportes, temas de te dejo ir, te escondo, te guardo, o ya después no hace falta ni que te escondas, y los ingleses por en medio también. Al final eso es innegable. Claro. Y también estaba... Sí, y Dime. que entender que ese premio o ese trato especial evidentemente viene porque la misión que le fue asignada salió positiva, porque se portó bien. Ese es el punto. Si te aumentaron el sueldo, si te mejoraron y te dieron beneficios, es porque tu empleador está contento con tu tarea. Punto. A Sí. que mate al relato. Ese sería el punto. Claro, la historia B que te han vendido es como que Truman se dio cuenta, ¿no?, en ese gran comunismo que está avanzando, y por lo tanto se vuelve a alinear con los alemanes. Pero bueno, todos sabemos que otra vertiente puede ser la que estaba indicando Martín, ¿no?, que está en este gran teatro, y sobre todo a la vista de las organizaciones mundiales que se crearon, porque era necesario que ese conflicto se derivara, pues también puedes hacer otro tipo de interpretaciones. Porque en esos dos bloques, ahora estamos viendo, que te vendió Truman, ¿no?, que contra el comunismo, pues que se crearon estos institutos de cooperación de seguridad, que no dejaban de ser escuelas para generar esos dictadores que se pusieron a través de Estados Unidos en toda la América, en todos los países, ¿vale?, para que el comunismo no avanzara. Eso está más que oficializado con todas las operaciones Cóndor, ¿vale? Es más, se encontraron en ese país que era Paraguay, a través del otro, Stroessner, que era el que gobernaba, que Perón le dice: oye, yo me voy de aquí en el 55, cuida de Hitler, que te va a pasar para allá, porque si acaso los militares aquí en Argentina tenemos problemas con ellos, y lo van a buscar. Entonces, estos archivos del terror encontrados en Paraguay, de toda la época de Stroessner, donde de alguna forma esa operación Cóndor queda constatada, que fueron, bueno, aniquilados todos los comunistas. ¿Por qué? Porque estaban creando también esa oposición real. Ya. Operación Cóndor en el archivo del terror. Exacto. Que estaba el vídeo, que esto fue condenado por las instituciones mundiales, ¿eh? ¿Ponemos vídeo? Ponlo vídeo. Una- si quieres. Di, Martín, di. Y una vez más, ese enfrentamiento a matar o morir dejó al adversario herido, lo dejó vivo. El país, de hecho, el presidente actual es del Partido Comunista. O sea, yo lo dejo ahí. El teleteatro necesita que el protagonista y el antagonista queden con vida. No estamos buscando la solución a un real problema. Si fuera un real problema, lo aplastaríamos como cucaracha, sea cual sea la ideología. Elijamos una y a la otra la aplastamos y por lo menos no tendríamos guerra. Ya. Pero no es el plan. No es el plan. No es el plan. ¿Qué más? Vamos con el vídeo. Sí, va. vamos a ver el vídeo, va. De la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Agustín Fernández, presentó oficialmente el repositorio digital del Archivo del Terror en el marco del 50º del Operativo Cóndor. El repositorio reúne más de 1 millón de imágenes digitalizadas, 20.000 fotografías, 7.000 fichas dactiloscópicas y 543 casetes de audios vinculados directa e indirectamente con la Operación Cóndor, mecanismo de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur durante la década de 1970 y 1980. Pues allí todas las operaciones de las dictaduras de varios países de esa época, todas puestas por la CIA, por Estados Unidos, con su beneplácito, y que todas encubrían pues todas estas operaciones al final y todos estos exilios. Y nunca pagaron por ello, obviamente. Como tantos otros, ¿no? Al final. Bueno, pues hasta lo que aquí, hay. chicos, un poquito el capítulo, el análisis está? de hoy ¿Ya está? en cuanto a esto. Sí, ya ¿Se se nos ha puesto la miel en los labios solo? Son las 9. ¿Quieres ver algún otro testimonio? En los, Muy siguientes bueno, en los siguientes capítulos veremos testimonios de Hitler, que vieron allí, obviamente, en Argentina. Veremos también, de alguna forma, los lugares donde Hitler estuvo viviendo, porque se conocen. Y sobre todo también a un montón de alemanes que fueron detenidos en esos años y a posteriori. Entonces, para que vean que... Martin Bormann también. Martin Bormann inclusive, ¿no? O sea, es que bueno, hay tanto ahí por escarbar diferente a lo que se nos ha contado que uno no sabe ni lo que seleccionar. No, vale, no, y mejor también es hacerlo por capítulos porque igual
toda esta información de golpe podría ser hasta contraproducente, es decir, que no tendría Hemos sentido. echado un buen ratito, ¿eh? No, que sí, pero no, pero cuando es tan interesante, el tiempo deja de existir y ya está. Desde luego. Sí, es así. Muy buena presentación. Es así. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que felicidades por el trabajo a ambos, a todos los y a implicados. Abel Basti, A Abel Basti que a ver también, si viene felicidades. a hacer otra charla con nosotros y que sería un honor tenerlo aquí. Sin duda. Quiera.